y que tengan ustedes como registradores, como notarios, entiendo que también hay personal que trabaja en notarías, que tengan una visión general de lo que se está haciendo en términos de lo que es la política y el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Hay algunos que, sobre todo los oficiales de integridad, que ya han escuchado muchas veces esta presentación, una disculpa a ellos, pero es importante dar el marco general al personal que recién por primera vez va a escuchar o va a ver cuál es la línea de trabajo que tiene el Estado en esta materia. Ustedes saben que nosotros en nuestro país, como país, tenemos un documento que por primera vez ha sido adoptado, que es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este documento, el primero, el de la política, fija las grandes líneas de trabajo sobre las cuales debemos caminar como país. Pero hay otro documento que, sobre la base de lo que está contenido en la política, establece acciones específicas, y este documento es el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este documento tiene 69 acciones y todos estos documentos han sido hoy día adoptados y recogidos por el Estado en lo que se denomina, y ustedes deben haber escuchado varias veces, tanto al presidente de la República como a distintos ministros, al propio presidente del Consejo de Ministros, referir que en nuestro país existen 5 políticas prioritarias sobre las cuales debemos trabajar. Obviamente, todos los temas son importantes, los temas de anemia, tema de educación, tema de salud, tema de carreteras, en fin, absolutamente todo es importante en la lógica de que debemos alcanzar el crecimiento económico y desarrollo humano. Sin embargo, el gobierno ha decidido que hay 5 políticas que tienen que ser prioritarias dada la importancia y relevancia que tienen. Y pues la primera política que ha sido establecida como prioritaria precisamente es el de la integridad y lucha contra la corrupción, y la segunda tiene que ver con el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, que también incide muchísimo en lo que es la integridad y lucha contra la corrupción. Y quiero señalar una cosa: estos documentos que están aquí planteados y presentados, muchos de ustedes los conocen, pero todos estos documentos no son una creación heroica de un grupo de gentes que trabajamos en la Secretaría de Integridad o los distintos representantes de entidades que participan en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, sino que están asentados, estos documentos y las acciones contempladas aquí, están asentadas en las convenciones y en los instrumentos internacionales que establecen líneas de acción a nivel mundial sobre la lucha contra la corrupción. Me refiero a Naciones Unidas, me refiero a la OCDE, me refiero a la OEA, a la Cumbre de las Américas, específicamente el compromiso de Lima que fue suscrito hace poco más de un año en nuestro país, pero también me refiero a los principios contenidos en el G20. Si bien nuestro país no es parte del G20, no es miembro de este grupo, sin embargo, sí hay recomendaciones muy interesantes en este marco, en este foro internacional que nosotros hemos acogido como parte del trabajo que realizamos. Ahora bien, por una cuestión de tiempo no voy a entrar a detalle en muchos puntos, pero sí quiero resaltar algunos enfoques que tiene la línea de trabajo que hoy tenemos como país. Hay un enfoque participativo que básicamente, está marcado el enfoque participativo porque la lucha contra la corrupción, o mejor dicho, la corrupción es un fenómeno sumamente complejo que no está solamente en el sector público, ni tampoco solo en el sector privado o también que se presenta en la ciudadanía de manera general, sino que es un fenómeno que en realidad atraviesa todos los sectores de la sociedad de nuestro país y por lo tanto ha requerido en su formulación y requiere en su implementación la participación conjunta de los distintos sectores. Sector público, todas las entidades, participa la propia Contraloría, participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, obviamente el Poder Ejecutivo, pero también participa el sector privado a través de
con FIEP, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias y sociedad civil también. Hay un enfoque descentralizado porque lo que nosotros hoy día hacemos y tenemos que hacer en términos de cualquier política, ojo, no solamente en la política de integridad y lucha contra la corrupción, sino en cualquier política, tiene que tener como prioridad la visión descentralizada. ¿Por qué? Porque en nuestro país durante muchísimos años, si es que acaso todavía ahora todavía existe esto, hay de alguna manera una presencia muy todavía débil del Estado a nivel regional y local. Y es por esa razón que los hechos de corrupción que se presentaron durante los últimos 10 años, de manera más grotesca se ha presentado a nivel regional y local, donde no solamente hubo un tema vinculado a corrupción, sino además también de corrupción en su relación, en su íntima relación con figuras como el sicariato, la trata ilegal, tala ilegal, también minería ilegal, en fin. Entonces es importante trabajar en este nivel descentralizado. Hay un enfoque social que debe obligarnos a todos siempre ver que la corrupción, si bien es cierto, tiene una consecuencia económica, más importante es identificar que la corrupción tiene una dimensión social. ¿Por qué? Porque afecta derechos. Y mientras más vulnerables seamos en términos económicos y sociales, mucha mayor afectación de la corrupción vamos a tener. Y finalmente el enfoque preventivo, que es uno de los más importantes. ¿Y por qué? Y siempre busco recordar y hacer recordar a los públicos a los cuales eventualmente tengo la oportunidad de dirigirme lo que ocurrió en la década de los 90. Todos recordamos efectivamente lo que pasó en la década de los 90 y que fue descubierto a partir de los medios de comunicación y lo vimos en las grabaciones, no solamente audios, sino videos, de cómo se presentó la corrupción en nuestro país. En ese momento se dispusieron medidas sumamente drásticas para combatir la corrupción y se hizo. Se creó un subsistema anticorrupción a nivel del Poder Judicial, a nivel del Ministerio Público, hubo una Procuraduría que dio la talla sumamente bien e inclusive todo lo que ocurrió en ese momento es hoy visto como un referente internacional de cómo se combatió la corrupción en un país, en este caso Perú, al más alto nivel. ¿Okay? El tema es que, si bien nosotros en ese momento golpeamos la corrupción, se mandó a la cárcel a muchas personas, en ese momento muchos dijimos, esto no nos vuelve a pasar, ya aprendimos la lección. Sin embargo, 17 años después, estamos viendo nuevamente, hemos visto lo que ha pasado y cómo nuestro país nuevamente se ha visto reflejado en el espejo de la corrupción, con los casos Odebrecht, con los CNN audios, pero también con hechos de corrupción en donde han estado gobernadores regionales involucrados en esos hechos de corrupción que, como les digo, no solamente se encasillan en la corrupción propiamente dicha, sino que adoptó una forma mucho más ni siquiera sofisticada, pero sí grotesca, diría yo, en términos de que se utilizaron figuras de hasta sicariato. Entonces, hoy día, por eso, frente a la pregunta, oye, ¿qué nos pasó? ¿Por qué después de la década, los primeros años de la década del 2000, en donde se dieron además normas muy importantes, logramos combatir la corrupción, ¿por qué hoy día nuevamente nos vemos reflejados en una situación, nos vemos envueltos como país en una situación tan grave como en la que hoy día nos encontramos? Entonces, la gran respuesta es que si bien se aumentaron penas, si bien se dieron medidas desde el enfoque netamente punitivo, la respuesta a todo esto es que en realidad las medidas preventivas no fueron lo suficientemente sólidas para asegurar que la corrupción no se vuelva a dar. En la década del 2000 hubo normas muy interesantes, como la de transparencia, la de rendición de cuentas, la de lobbies o gestión de intereses, en fin,
y modernización del Estado, un conjunto de normas que se dieron en su momento, pero sin embargo todas estas medidas que se dieron de una manera desarticulada. Y de hecho, muchas de estas normas no fueron cumplidas de manera rigurosa como debía hacerse. Entonces, hoy día el enfoque es, si bien vamos a trabajar y tenemos que trabajar como país para sancionar a aquellos que cruzan la ley, que cruzan la línea de la legalidad, sin embargo, hoy día tenemos que darle una importancia mucho mayor a lo que es la prevención. No significa que dejemos de lado lo que es lo punitivo, hay que continuar con ello, pero hay que preocuparnos más y ocuparnos muchísimo más de desarrollar las medidas de prevención de la corrupción, porque finalmente la prevención es lo que nos va a dar el camino y nos va a marcar el camino de la sostenibilidad en la lucha contra la corrupción. Y precisamente en esa línea hay un gráfico que nosotros lo utilizamos también mucho, un poco para mostrar cómo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en distintos ámbitos, vemos principalmente lo que está a la superficie de un enorme problema graficado en un iceberg. Y este problema, lo que nosotros vemos normalmente, es lo que está a la punta del iceberg, que es los delitos que eventualmente se puedan cometer. Cualquier tipo de delito, sea un delito vinculado a un hecho de corrupción, o sea también delitos vinculados, por ejemplo, al lavado de activos, al enriquecimiento ilícito, en fin, temas de corrupción. Pero, y para ello, para estos delitos, para esta punta del iceberg, obviamente la respuesta va a ser el enfoque punitivo, y es correcto trabajar en esa línea, y hay que fortalecer las respuestas punitivas a cargo en términos de la investigación y la sanción que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, a la Contraloría también. Pero a la base de todo el problema hay, valga la redundancia, problemas aún mucho más estructurales que marcan lo que ocurre en nuestro país. Y nos estamos refiriendo aquí a las faltas administrativas, a la poca conciencia que a veces hay respecto de lo que debe ser la prioridad en la administración pública, cómo se entienden de manera indebida los privilegios que deben haber dentro de la administración pública, la poca transparencia, las pocas reglas de probidad e integridad que hay dentro de la administración pública, porque sí, las reglas son muy endebles todavía. Lo que decía, ¿no? La ausencia de políticas y normas de conducta, pero también un problema mucho más serio que tiene que ver ya con una cuestión estructural, que es la débil y de organización, como es la débil meritocracia y la débil también administración de justicia. Para todo ello que representa un problema estructural que tenemos en nuestro país, ausencia de reglas claras, débil meritocracia, como les digo, y varios otros aspectos más, para ello lo que nosotros requerimos es más bien el enfoque preventivo que yo les mencionaba. Y este enfoque preventivo que tiene que ir en la línea de fortalecer, generar, mejor dicho, una cultura hacia la integridad dentro de la administración pública, pero también en la institucionalidad. ¿Okay? Entonces, este es el enfoque preventivo para que ustedes lo vean. No es que se deje de lado el enfoque punitivo, sino que hay una mayores acciones que se deben realizar en el ámbito preventivo. El plan se basa en este análisis, que es un análisis muchísimo más amplio, mucho más detallado de lo que yo aquí puedo compartir con ustedes, pero el plan se basa en esta lógica y establece 69 acciones que no las voy a referir, solamente me interesa que ustedes conozcan que existen un conjunto de objetivos, acciones, indicadores, metas, pero lo importante que me interesa resaltar con ustedes, y aquí me voy acercando ya a la parte central de lo que quiero compartir con ustedes, es la forma de implementar todas estas acciones. Hay un conjunto de acciones que tienen que ser desarrolladas a nivel transversal y por parte de las más altas autoridades
impunidades de nuestro país. Hoy día probablemente estamos cerrando, bueno, espero que no, pero estamos cerrando todo bueno, no cerrando, pero se están definiendo muchas cosas alrededor justamente de reformas estructurales que necesita nuestro país, vinculadas a la reforma de la Administración de Justicia, vinculadas a la reforma política, a la reforma electoral, que tenemos necesariamente que tener. Si no tenemos un poder judicial lo suficientemente sólido, probo, todas las medidas que nosotros desarrollemos se van a ir cayendo de a poco, porque las acciones que haga la Contraloría, las acciones que haga la Policía, las acciones que haga el Ministerio Público, en fin. Debemos entender que hay en realidad una cadena de valor en la justicia anticorrupción. No es solo una entidad, son varias entidades y todas ellas conforman una cadena de valor y es necesario fortalecer todas ellas. Fortalecer la Administración de Justicia, fortalecer, bueno, con todos los operadores, las entidades que participan dentro de esta cadena de valor. Tenemos que trabajar en la consolidación de un marco normativo, precisamente para evitar cualquier laguna de impunidad, como por ejemplo, tipificar como delito lo que ahora ha estado en los últimos tiempos en debate, lo que tiene que ver con la tipificación como delito del financiamiento ilegal de las campañas políticas de parte de los partidos. Entonces, estas son medidas que tienen que ser adoptadas. ¿Quién tienen que ser de todas maneras adoptadas? Pero ¿quién tiene que adoptarlas? Se tienen que adoptar al más alto nivel de poder de decisión que existe en nuestro país. Me refiero al Ejecutivo, me refiero al Congreso, me refiero al Poder Judicial también, en fin, a las más altas instancias dentro de nuestro país. Parte de todas las medidas que de manera estructural tienen que ser modificadas, también está el tener una consolidar la reforma vinculada a la reforma de la carrera pública meritocrática en nuestro país. Empezamos con mucha fuerza, con muchos bríos, pero todavía este proceso se ha ralentizado, se ha venido ralentizando mucho. Ahora nuevamente se le está dando la fuerza que necesita, pero esto hay que concluir y consolidarlo de manera adecuada. Porque en nuestro país y en cualquier país del mundo, por más que tengamos excelentes procesos, excelentes normas, muchos recursos, si no tenemos al personal adecuadamente seleccionado, al personal que sepa, o sea, no solamente preparado, sino también con las condiciones de probidad, honestidad, al final de cuentas, todo lo que tengamos también se termina diluyendo. Entonces, es indispensable dentro de la lógica, no solamente de la gestión pública, sino en la lógica de la gestión pública hacia la integridad, el tema de la carrera pública meritocrática es un eje fundamental. Pero también tenemos que trabajar en esa línea de lo transversal, en lo que es la búsqueda de una nueva cultura de valores. Comparto muchísimo este gráfico y lo seguiré compartiendo porque es sumamente explícito de cómo estamos como país. Si nosotros pudiéramos dividir nuestro país en 3 segmentos, tendríamos uno primero que es el 7%, este rojo, en donde están las personas que dicen tener una alta tolerancia a la corrupción. Y son personas que van a buscar la forma siempre de sacarle la vuelta a la ley, por mucho OSI que tengamos, por muchos controles, por muchas oficinas de integridad que tengamos, siempre van a buscar la manera de beneficiarse indebidamente a costa, obviamente de manera indebida, del erario público. Al otro extremo, afortunadamente, en este color verde tenemos más bien a las personas que dicen tener una cero tolerancia frente a la corrupción. Aquí estamos hablando de personas que tienen un rechazo contundente, tajante, y más bien son personas que, aunque no tengan ningún tipo, o mejor dicho, aunque no tengan ningún tipo de control, siempre van a hacer lo que es debido. ¿Por qué? Porque esto es un tema que viene ya de formación, viene de casa. Ya lo hemos aprendido desde pequeños o en las escuelas. Pero el gran problema es este 65% con el que todos nosotros tenemos que vivir
cambiar todos los días. Este 65% son personas que ellas por sí mismas no van a incurrir en un hecho de corrupción. Sin embargo, si conocen de un hecho de corrupción o ven al compañero o ven a un colega incurriendo en un hecho de corrupción, no van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo justifican, sea porque gana poco, sea porque tiene porque tiene muchos problemas, sea porque de alguna manera se han normalizado todas estas prácticas. Oye, si lo hace el jefe, hazlo tú, ¿cuál es el problema? O sencillamente porque no va a pasar absolutamente nada. Entonces, este tema, este 65% que tenemos nosotros en nuestro país, que aparece cada proceso electoral con el roba, con no importa que robe, con tal que haga obra, es sumamente pernicioso para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos volvemos cómplices de la corrupción. Esto es lo que tenemos que cambiar. Esta es la cultura que nosotros debemos revertir y tenemos que caminar hacia tener los mayores estándares de integridad. Ahora bien, esto lo que les he mencionado es lo que se viene haciendo y lo que se está impulsando a nivel de las más altas al nivel más alto de la toma de decisiones en la administración pública. Sin embargo, ¿qué nos toca a nosotros como registros públicos? ¿Qué nos toca a nosotros como ministerio, como un gobierno regional? ¿Qué nos toca en esa lógica? Y sí nos toca un conjunto de acciones que debemos implementar. Y dentro de esa lógica hemos planteado, y así está materializado en el Plan Nacional de Integridad, que tienen que desarrollar lo que nosotros denominamos los modelos de integridad. El modelo de integridad no es otra cosa que el compliance aplicado al sector público. Hoy día se habla mucho del compliance a nivel del sector privado, en donde hay un conjunto de acciones que se tienen que desarrollar. Bueno, pues esto mismo se tiene necesariamente que desarrollar también en el sector público. Y para ello hay un conjunto de componentes que son estos que ven ustedes aquí. No vamos a entrar en cada uno de ellos, porque faltaría como una hora para explicar cada uno, pero seguramente Iván va a abordar algunos aspectos vinculados a algunos de estos componentes, como el tener obviamente el compromiso al más alto nivel dentro de una entidad, como hoy día tenemos al jefe de registros públicos, como hoy día tenemos también al ministro de Justicia, como hoy día tenemos al propio presidente de la República, y lo mismo en distintas entidades en donde las propias entidades están involucradas en una lógica antisoborno, en una lógica anticorrupción y de integridad sobre todo. Junto con lo que es el compromiso de la alta dirección, hay otros componentes como el de la gestión de riesgos que es indispensable que se trabaje. Seguramente en el ámbito de la preparación de lo que es el ISO antisoborno deben haber abordado mucho de lo que es la gestión de riesgos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que trabajar. Pero también las políticas de cumplimiento e integridad. Prevenir al máximo no solamente acciones o establecer políticas para prevenir al máximo no solamente aquellas conductas que están tipificadas como delitos, como temas de corrupción contemplados en el Código Penal, sino que la visión tiene que ser mucho más amplia. Nosotros debemos elevar los estándares de integridad para efectos de evitar cualquier tipo de práctica cuestionable que se dé dentro de una entidad. Porque las prácticas cuestionables que colisionan con la ética, con la integridad y que no necesariamente constituyen un delito, igual van a generar una afectación a la reputación, no solo del funcionario que incurrió en esa práctica cuestionable, sino que ello también alcanza y mancha a la propia entidad. Y sobre eso tenemos N ejemplos dentro de en nuestro país en la administración pública, como aquel o aquella que se fue utilizando el vehículo de manera indebida, se fue
fue a una peluquería en horario de trabajo, o como aquel que se fue en lugar de trabajar a tomar el sol en un club, o como aquel que recibió un regalo como un partido de fútbol en el extranjero, además de una persona que estaba al otro lado de, digamos, con el que sí había una situación de incompatibilidad o por lo menos de conflicto de interés. Y como esos tenemos varias figuras. Esos hechos son tipificados o alcanzan a ser sancionados como hechos de corrupción, no necesariamente, pero sí van a afectar igual por la vulneración de los principios de la ética, de la probidad y de la integridad, van a afectar de todas maneras a la propia entidad y al funcionario que está involucrado, y con ello también a todo el conjunto de los que somos funcionarios públicos al final del día. Esta es una parte central, lo que tiene que ver con las políticas de cumplimiento e integridad. ¿A quién vamos a contratar? Sea como persona natural o también como una persona jurídica, en el caso de un postor. Ahí hay reglas mucho más fijas, pero también tenemos que revisar que no nos pase como aquel viceministro que su empresa o la empresa con la cual él estaba vinculado fue contratado, esa empresa fue contratada, ganó una licitación dentro de la entidad. Obviamente le costó el puesto al viceministro y también a la ministra de esa cartera. Entonces, todas estas medidas vinculadas al cumplimiento y a la integridad, ojo, no solamente tienen una mirada antisoborno o una mirada anticorrupción, tienen que ser acciones orientadas a elevar esos estándares y evitar cualquier tipo de práctica cuestionable que vulnere la ética y la integridad de nosotros como entidad. Y finalmente, porque ya no alcanza el tiempo, hay un tema que es importante y que quiero referir muy brevemente. Todos estos son componentes que las entidades tienen que desarrollar. Aquellos que son oficiales de integridad o ya están empezando a desarrollar esto, conocen muy bien lo que se tiene que hacer en términos de este modelo de integridad o el compliance público. Pero hay algo que ahora tenemos que empezar a trabajar. Nosotros, si bien es cierto, dentro del modelo está contemplado el tener un canal de denuncias y canales de denuncias además que involucra o que contempla el hecho de tener órganos disciplinarios lo suficientemente sólidos que permitan con celeridad tramitar, investigar y sancionar eventualmente aunque sean las pequeñas infracciones que se cometan. Pero el tema es que si bien cada entidad tiene que desarrollar mecanismos de recepción de denuncias, hoy día, y quiero compartir esto, hoy día debemos trabajar hacia uniformizar lo que tiene que ver con los canales de denuncia. ¿Por qué? Porque no puede ser que como país tengamos distintos canales de denuncias según entidades, según tipo de entidad, ni siquiera tipo de entidad, sino entidad. Inclusive dentro del Poder Ejecutivo, los distintos ministerios tienen distintos canales de denuncia. Es más, no solamente los canales de denuncia tienen distintos nombres entre sí, sino que tienen distintos criterios, distintos procedimientos y además confunden lo que es la denuncia con lo que es el reclamo y la queja. Esto tenemos que priorizarlo, ya vamos a ir trabajando poco a poco. Aquí tenía todo un desarrollo, pero por una cuestión de tiempo nos vamos a quedar simplemente aquí. Finalmente, con esto, con el encargado del modelo que viene a ser lo que en el sector privado se conoce como el Compliance Officer. Hoy día el G20 recomienda que para la organización en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la integridad, las entidades públicas deben tener una persona que se encargue de articular todos estos componentes. Ojo, articular no significa implementar. No significa necesariamente que el jefe o el encargado del modelo de integridad, que hoy día se le denomina oficial de integridad, se constituya en un operador o en la persona que de manera ejecutiva tiene que encargarse de que esto se cumpla. No, lo que tiene que hacer es articular entre las distintas áreas para que estos elementos se cumplan.
El tema de la integridad no es un tema sencillo. Muchas veces, y nosotros lo podemos ver en los medios de comunicación, vende mucho más una noticia vinculada a que cuando la Fiscalía o el Poder Judicial dispone la cárcel para una determinada persona, eso copa todas las noticias. Sin embargo, muy poca noticia genera la promoción de la integridad. Y es algo normal. De hecho, es noticia cuando un avión se cae, pero no es noticia todas las medidas que se toman para evitar que el avión se caiga. Obviamente es así, pero es necesario que nosotros entendamos que la mejor y en realidad la fortaleza que tiene la integridad es a largo plazo, a mediano y largo plazo. No lo vamos a ver en lo inmediato, porque de hecho trabajar en pro de la integridad requiere muchísimos esfuerzos, requieren procesos también largos, pero que tienen que necesariamente implementarse y no vamos necesariamente a ver de la noche a la mañana un cambio claro en una determinada entidad. Pero eso, al final de un periodo determinado, eso se termina sintiendo, se termina oliendo. Esa cultura de integridad que uno la ve desde el momento en que uno ingresa a la entidad. El orden, la disciplina, la forma como se atiende, los procesos simplificados, es todo un conjunto de elementos, porque no es solamente, nuevamente, lo que es el modelo de integridad y el compliance público, no es solamente anticorrupción, sino es pro-integridad, pro-mejor gestión pública, que tiene un horizonte mucho más largo en términos de resultados. Hoy día no, en esta semana salió publicado el barómetro que lanza periódicamente Transparencia Internacional. Y han habido cifras poco alentadoras, bueno, desde hace bastante tiempo las cifras o los porcentajes y las percepciones son poco alentadoras en términos de la alta corrupción, de la alta percepción de corrupción que hay en nuestro país. Pero hay algo importante y algo distinto en esa ocasión, que lo resaltaban algunos medios de comunicación, específicamente RPP, y es que en esa ocasión la esperanza, tal cual, la esperanza hacia un camino mucho más claro en términos de lucha contra la corrupción y en términos de fortalecer los mecanismos de integridad han aumentado muchísimo más. Y yo creo que esto, en buena cuenta, es el trabajo de lo que venimos haciendo, no necesariamente la Secretaría, digo en general, todos como administración pública, de entender nuestro rol como funcionarios públicos. A veces, y yo lo he visto en ocasiones, cuando hay distintos espacios sociales y se presenta la gente y dice yo trabajo en tal empresa, yo trabajo en tal sitio, y la gente que trabaja en el Estado a veces como que no se siente del todo bien. Hoy día la situación está cambiando y es que debemos sentirnos orgullosos en realidad de ser funcionarios públicos, de representar al Estado. Es un privilegio enorme el que tenemos y es una doble responsabilidad, obviamente también, y mayor responsabilidad mientras más alta la función que tengamos. Entonces yo sí veo cómo esto está empezando a cambiar, hay una mayor reflexión respecto de lo que ha ocurrido en nuestro país, de cuánto daño ha generado la corrupción, de cuántas líneas o espacios o franjas grises tenemos en nuestro país y de la manera como todos debemos trabajar, absolutamente todos, no solamente los que están a nivel alto, sino los que están a nivel medio, los que están a nivel dentro de la estructura organizacional del Estado, en la capa más baja de esa estructura. Todos absolutamente debemos trabajar en esa línea. Bueno, sin más me quedo aquí, muchísimas gracias.